Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Vamos a hablar sobre el avivamiento, algo que la iglesia de hoy le funciona. El avivamiento que a la iglesia de hoy le funciona. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo de Crónicas, capítulo 29. Y por supuesto no vamos a poder tocar todo el panorama. Si ustedes quieren, pueden leer desde el capítulo 27, 28 y de ahí hasta el capítulo 32. Ustedes van a tener un panorama de lo que vamos a hablar hoy, pero quiero hacerles un pequeño resumen histórico de la situación que estaba pasando el reino de Judá. Recuerden que cuando hablamos de reinos, porque el reino estuvo dividido, reino del norte, reino del sur. Cuando vamos a estar en este momento aquí con el rey Ezequías, vamos a hablar de que en el reino del sur, precisamente el reino del norte, había sido ya llevado por los asirios. Recuerden que ellos fueron llevados por los asirios, son aquellas 10 tribus que hasta el día de hoy pues no se saben dónde están, pero que van a llegar a estar, ya que en Apocalipsis dice que salieron 144,000, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, Dios sí sabe dónde está y Dios sí sabe cuándo las va a incorporar dentro del pueblo de Israel. Pero en este momento las 10 tribus habían sido llevadas. Por supuesto que también aquí no había mucha empatía, como pasa en nuestros tiempos. No había mucha empatía con los pobres, no había mucha empatía con las personas que tenían algún tipo de dificultad. Entonces ese tipo de población quedó en el reino del norte. Ellos, los asirios, no se los llevaron. Ellos se llevaron los fuertes, se llevaron a los que podían dominar, ¿verdad? Pero los que no les representaba más bien les iba a representar una carga, ahí los dejaron. Entonces, el reino del norte estaba con esta situación bastante mal a nivel económico, político, de todos los tipos. Ezequías tuvo un papá que se llamaba Jotán. El abuelo de Ezequías era Jotán y el papá se llamaba Acaz, ¿ok? Estos dos reyes se consideran los peores reyes del reino. Ahora estamos en el reino del sur, ¿ok? En ese tiempo, hermanos, el rey Jotán y el rey Acaz hicieron lo que ningún otro rey había hecho. Incluso pasaron sus hijos por el fuego. En otras palabras, ofrecieron sus hijos en fuego a los dioses paganos. No solamente esto, sino que también ellos se alejaron totalmente de Dios. Y como si esto fuera poco, en los lugares de adoración a Dios, en el templo, pusieron dioses paganos. En medio de esta situación, por supuesto que Dios no iba a bendecir al reino de Judá. Y entonces vino una situación fatal donde empezaron ellos a ser conquistados, donde empezaron ellos a tener guerras, donde los reyes de Asiria empezaron a entrar, recogían todo lo que podían y se iban. Y en ese plan estaba el pueblo en una crisis bastante fuerte. Y es así como llega el nieto de Jotán, el hijo de Acaz, y es Ezequiel, y toma una decisión diferente a la decisión de su abuelo y a la decisión de su papá.
Y ese tiempo, que es el que vamos a ver, se conoce como el avivamiento del rey Ezequías. Y en ese tiempo vemos la mano de Dios prosperando nuevamente a Judá, levantándola de las cenizas, trayendo bendición a ellos. Pero ahora que cantábamos eso y me ponía yo a reflexionar, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Pero si nosotros nos ponemos en el ámbito espiritual, cuando yo digo eso, Señor, sí, que acabe todo lo malo en mi vida y que vuelva. Pero ¿cómo va a empezar eso? ¿Cómo va a empezar? Va a depender de mí. ¿Cómo era el inicio nuevamente para el pueblo de Judá? Iba a depender de ellos. Y hoy vamos a ver 6 pasos que ellos tomaron para poder que ese reinicio sea de bendición para ellos. Dice el Salmo 77:11: me acordaré de las obras de Ahab, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces este rey, mis hermanos, este rey Ezequías reinó por 29 años. Su nombre significa Jehová fortalece. Qué lindo. El rey Ezequías, su nombre significa Jehová fortalece. Y si usted quiere leer un poquito de Isaías y de Miqueas, quiero decirle que estos 2 profetas profetizaron en el tiempo de Ezequías. Entonces, cuando el rey, cuando en Isaías capítulo 1 hasta el 6 se menciona el rey Ezequías, es este mismo rey, ¿ok? Entonces vemos esto. Este profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 8 versículo 2: y junté conmigo los testigos fieles al sacerdocio Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Este Zacarías es precisamente el profeta que nosotros vemos y que vivió aproximadamente unos 250 años después. Estuvo allí inmerso de todo esto, porque muchas veces nosotros leemos los profetas y no nos ubicamos en el tiempo que lo escribieron, ¿verdad? Entonces Isaías en este tiempo es cuando él dice: heme aquí, envíame a mí. Qué lindo, ¿verdad? En medio de la situación difícil. Pero mis hermanos, vamos a empezar con este rey. Y allá en segundo de Crónicas capítulo 29 versículo del 1 al 3 dice la palabra del Señor. Segundo de Crónicas 29 del 1 al 3: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora quiero explicar, no era que David era el padre de Ezequías, sino que habían como 2 puntos en los reinados. Cuando usted lee sobre las crónicas de los reyes, había el máximo rey, el mejor rey era precisamente David. Y el peor rey era Jeroboam del reino de Judá. Entonces, perdón, del reino de Israel. Entonces, cuando un rey destacaba por ser bueno, decían: este hizo lo que hizo David su padre, el mejor rey. Pero para destacar cuando hacían lo malo, aunque fueran reyes de Judá, decían: este rey anduvo en los caminos de Jeroboam. Solo eso le dice a usted si fue un buen rey o fue un mal rey. Entonces el primer paso que ellos hicieron fue precisamente este. ¿Cuál? Regresar a Jehová. Mis hermanos, nada en nuestra vida mejora, nada en nuestra vida va a ser mejor si no volvemos a Dios. Absolutamente nada. Pero también como iglesia nosotros tenemos que entender que la clave de todo, mis hermanos, es regresar a Dios. Habían pasado ya 12 reyes en Judá cuando le tocó a Ezequías. Y en segundo de Crónicas capítulo 29 el versículo 9 dice: y he aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto.
Ezequías tenía claro, este rey tenía claro lo que había pasado en el panorama, en la historia. Mis hermanos, nosotros también podemos ver en nuestra vida cosas que se han ido, cosas que ya no están, cosas que hemos perdido. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos vuelto a Dios. Y mis hermanos, uno tiene que tener la valentía y la entereza para rechazar a Dios, pero también la valentía y la entereza para decir: por rechazar a Dios yo pasé por esto, y no puede ser diferente. Porque para poder empezar un avivamiento tiene que ser volviendo a Dios. No todos eran reyes buenos, pero sobre todo destaca David por su influencia. Y es precisamente lo que tiene que ver esto, la influencia de la gente buena. Mis hermanos, para volver al Señor, yo necesito ver quiénes están influyendo en mí. Porque muchas veces, hermanos, y tenemos que ser conscientes, muchas veces nos alejamos del Señor por influencia, por dejarnos influenciar por personas que no quieren hacer la obra del Señor, que no quieren seguir al Señor, y entonces empiezan las influencias. Pero si nosotros yo les voy a estar leyendo, poder estar acá en la historia. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria de la fe no fingida. Qué lindo, ¿verdad? La fe no fingida. ¿Por qué? Porque existe fe fingida. Existe fe fingida. Yo siempre le digo a la iglesia, allá donde el Señor me permite servir, yo les digo: mire, es tan fácil parecer cristiano, tan sencillo. Usted se aprende 5 palabras: bendecido, gloria a Dios, amén, Dios le bendiga. Ya, con esas se la juega. Se compra una Biblia, de vez en cuando la saca, la anda por ahí. Va a una iglesia, aunque sea una vez ahí a cada 2 meses, y usted parece cristiano, ¿cierto o no? Amén. Pero ¿se es cristiano? ¿Se es seguidor de Cristo? ¿Realmente Cristo está moldeando mi vida? Y entonces la fe no fingida, le dice a Timoteo, trayendo a la memoria esa fe no fingida de tu abuela y de tu mamá, la influencia de un buen abuelo. Si nosotros, mis hermanos, vemos en la palabra del Señor diferentes abuelos que lograron motivar la vida de sus nietos, que lograron hacer diferencia. Y esto, mis hermanos, es sumamente importante. La influencia cristiana siempre trae bendición al que la recibe. Es hermoso poder pensar en el desarrollo de nuestra vida cristiana y acordarnos de diferentes familias, hermanos, personas que vimos en nuestra vida como ejemplos a seguir, de personas que siguieron fielmente al Señor. Pero saben, mis hermanos, a veces esos ejemplos son los menos populares en nuestra vida, ¿verdad? A veces nos influencian más otras cosas que no el ejemplo cristiano. Regresar a Dios a pesar de los pecados de otros. El papá del rey, como les decía, Acaz, mis hermanos, gobernó durante 16 años y este hombre hizo cosas impresionantes en contra de Dios. Segundo de Crónicas 28, versículos 23 y 24 dice: porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Estamos hablando del papá que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y de toda Israel. Además de esto, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Jehová y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos sus rincones. Empezó a tomar pésimas acciones en contra de Dios. Mis hermanos, si nosotros queremos que todo pase y vuelva a empezar, debemos regresar a Dios. No hay otra
razón ni otra forma. Regresar a Dios sin importar qué tanto trabajo represente. Es que a veces queremos regresar a Dios, pero con solo regresar a sí, Dios, aquí yo estoy, pero hay mucho que hacer. Y si nosotros vamos ahí a Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo del 4 al 7, también nos narra sobre este rey Ezequías y nos dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nesustán. Nesustán quiere decir algo hecho de cobre. Versículo 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey Asiria y no le sirvió más. Es que volver a Dios no se trata de decir: Señor, aquí estoy. Bueno, ¿y qué cosas necesito quitar? ¿Y cuáles cosas necesito dejar de hacer? ¿Y cuáles cosas han ido influyendo en mi vida para alejarme de Dios? Eso tengo que quitarlo. Yo no puedo seguir con eso. Yo no puedo pretender regresar a Dios y que todo empiece otra vez mal. Amén, hermanos. Tienen que haber cambios. Y ese cambio necesita valentía. Y ese cambio necesita identificar. Yo sé que a veces tenemos muy buenos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, pero que no nos acercan a Dios. Todo lo contrario, nos alejan de Dios. Tengo que tener la valentía para decirle: Señor, yo quiero que todo empiece, pero que empiece diferente, que empiece distinto. Y yo voy a ver qué son las cosas que yo necesito quitar en mi vida. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito quitar para que todo empiece y empiece bien? Regresar a Dios puede ser duro. Todo depende de qué tan lejos estemos de Él. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dicen de una señora que vamos a poner un señor, siempre dicen señora, un hermano, llegaba todos los domingos al inicio del culto, llegaba y oraba y le decía: ay Dios, quita las telas de araña de mi corazón, Señor, y se iba allá. Al domingo siguiente llegaba otra: ay Dios, quita las telas de araña de mi corazón, y era constantemente. Y un domingo viene el pastor y le dice: hermano, ¿usted me permitiría orar por usted? Claro, hermano pastor, claro que sí. Entonces el pastor se hincó con él, le puso la mano en la espalda, le dijo: Señor, por favor, mata esa araña. A veces estamos pidiéndole al Señor por las telas de araña, y la araña, ¿qué es lo que en mi vida está provocando telas de araña? Que tengo que estarle diciendo al Señor: ay Señor, límpiame, ay Señor, purifícame, ay Señor, cámbiame. Acercaos a Dios. Acercaos. ¿Quién tiene que tomar el primer paso? Usted y yo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías, el profeta que estuvo en este mismo tiempo histórico, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué palabras más duras que Isaías dijo. Me honran, pero de los labios para afuera. Me sirven, pero de los labios para afuera. Mis hermanos,
No, yo sé que tal vez sí me vuelvan a invitar, pero no importa si esta es la última. No importa si esta es la última, pero entendamos esto, hermanos. Para que todo acabe y vuelva a empezar, y empezar bien, yo necesito acercarme a Dios. Necesito quitar cosas de mi vida. Necesito revisar qué es lo que está pasando. Luego de esto, se arrepiente del pecado. Allá en Segundo de Crónicas, capítulo 29, dice a partir del versículo 3. Dice: en el primer año, ya leímos ese, hoy voy con el 4, e hizo venir los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y santificad el santuario de la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y se volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, que no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, y ha execrado y escarnido, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos. Tuvieron que arrepentirse. Pero es interesante porque a los primeros que llama, dice, hizo venir a los sacerdotes y a los levitas. A los que deberían de estar sirviendo en el templo. Obviamente no podían servir porque el templo estaba con ídolos, pero les dice: ustedes son los primeros. Saben, hermanos, es lamentable que en muchas ocasiones en las familias cristianas son las que menos ejemplo dan a las familias del mundo. Y estamos hablando a veces de la misma casa. Mi tía es inconversa, mi primo es inconverso, mi abuelo es inconverso, pero yo me porto exactamente igual que ellos. Y saben que ustedes son, y cada uno de nosotros somos en nuestra familia, somos reyes, sacerdocios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nos comportamos exactamente igual. Va a la pachanga y ahí voy yo a la pachanga. Cuando yo les hable del Señor y les quiera decir que hay que buscar santidad, que hay que buscarle a Él, hermanos, no me van a creer. Alguien lo dijo de esta palabra, dijo esto: muéstrame tu vida redimida y entonces voy a creer en tu Redentor. Pero mis hermanos, muchas veces no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Y le dice a los levitas y le dice a los sacerdotes: vengan, arrepintámonos, limpiemos, quitemos. El arrepentimiento se expresa por medio de un interés renovado de la adoración. Ellos eran los encargados de la adoración. Y les dice: abramos las puertas de la casa de Jehová, pero hagámoslo primero para purificar, para limpiar, para quitar todo aquello. Ese arrepentimiento nos lleva verdaderamente, mis hermanos, a tener una comunión con Dios. Ese arrepentimiento nos lleva a entender lo que estamos haciendo mal delante del Señor y empezar a hacer las cosas bien delante del Señor. Mis hermanos, a veces yo digo que a veces somos muy específicos para pedirle a Dios, ¿verdad? Y entonces el muchacho que le gustó una muchacha: Señor, mira a fulanita, la de los ojos tales, la del pelo tal, la que vive en tal lado. Ay, Señor, apártala para mí en ese plan, ¿verdad? Y somos tan específicos: Señor, yo quiero ir de vacaciones a tal playa, Señor, y ojalá con todo incluido. Y somos específicos para pedir al Señor, y está bien. Pero la pregunta es: ¿somos específicos para pedirle perdón a Dios?
Señor, mira que el viernes a tal hora hice algo, hice esto delante de ti, Señor, tú sabes que eso no te honra, y hoy, Señor, aquí con un corazón arrepentido me presento delante de ti a pedirte perdón. Vieran qué feo se siente. Vieran qué feo se siente cuando uno tiene esa práctica. Horrible se siente. Pero mis hermanos, para eso no somos específicos. A veces nuestro arrepentimiento pasa por una frase solamente que dice: Señor, y si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Se imaginan ustedes un hijo que usted le da todo, absolutamente todo, desde que se levanta hasta que se acuesta? Y le pide usted algo y no lo hace, y le pide otra cosa y no lo hace, y le pide otra cosa y no lo hace. Y se imaginan ese hijo el viernes diciéndole: papi, mami, es que el domingo voy a ir a comer con mis compañeros. ¿Cómo se siente? Usado, frustrado. ¿Ustedes creen que Dios es diferente? No lo honramos, no le obedecemos, no nos importa si dijo o no dijo, pero cuando tenemos necesidad, a Él es al que acudimos. Y Él es tan lindo y tan lleno de misericordia que nos ve con ojos de misericordia y nos contesta. Pero realmente hay arrepentimiento en nuestra vida. Veamos quién fue el rey quien abrió las puertas del templo. Isaías capítulo 55 dice, versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Estas palabras las dijo Isaías para esta connotación, para este tiempo histórico, para este pueblo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Saben, mis hermanos, ahora estamos viendo en nuestra sociedad cosas tan increíbles. Lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que estamos viendo. Este llamado de Isaías es también para nosotros. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice el Salmo 32:6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No llegarán, pero buscarle a él con arrepentimiento. No sé cuánto tiempo más tendrá el Señor destinado para nosotros poder buscarle, pero el momento de que este tiempo se acabe está llegando. Ese tiempo está llegando. Dice Génesis 7:16: y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Llegó el tiempo que se acabó el tiempo. Ahora estamos tan acostumbrados que en cualquier momento cerramos nuestros ojos y le aclamamos y nos oye. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si ese tiempo deja de estar? Mis hermanos, tenemos que buscar real arrepentimiento. Arrepentir se expresa en un llamado para que los demás busquen de Dios. Por eso Él dice que hizo venir a los sacerdotes, hizo venir a los levitas. Él los llama, Él los convoca. El arrepentimiento también es un tiempo para que nosotros podamos llamar y convocar para que juntos podamos hacerlo. Mis hermanos, el arrepentimiento también se expresa por la confesión de los pecados. Y también allí en 2 de Crónicas 29, versículos 6 y 9 dice: porque nuestros padres se han rebelado, y empieza a decir todo lo que hicieron. Un tiempo de confesar, un tiempo de decirle al Señor claramente: sí, estoy arrepentido, pero estoy arrepentido por esto, estoy arrepentido por esto, estoy arrepentido porque esto lo he hecho mal delante de ti. Es importante la confesión personal.
Que cada uno de nosotros podamos confesar a Dios de una manera personal cuando le hemos fallado, para poder tener un avivamiento. No solamente buscar a Dios, sino arrepentirnos. Pero tercer punto, renueve sus votos con Dios. Ahí en 2 de Crónicas 29, versículo del 10 al 15 dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis inciensos. Entonces se levantaron los levitas y empieza a decir el nombre de cada uno de ellos, versículo 13, y de los hijos de Efraín, y empieza a mencionarlos, y en el versículo 14 y el versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandato del rey y las puertas de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Renueve su servicio, sus votos a Dios. Y recuerdan a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis capítulo 2, cuando le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, no podemos olvidarnos no solo de los dones que Dios nos ha dado, de las capacidades que Dios nos ha dado. No podemos olvidarnos cómo Dios ha puesto en nosotros diferentes habilidades, diferentes dones para servirle a Él. Y están allí. Y muchas veces, hermanos, no queremos comprometernos con Dios. No queremos entrar en un pacto y decirle: Señor, yo recuerdo lo que tú has hecho por mí y ahora yo voy a hacer por ti esto, porque tú me has capacitado, porque tú me has dado la oportunidad, porque ahora estoy aquí renovando mis votos delante de ti. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que normalmente en las iglesias el 20% de la población de la iglesia sirve y el 80% no sirve, en el sentido de servicio al Señor? Sí, pero depende de cada uno de nosotros en cuál de los dos porcentajes querramos estar. Dicen que una vez alguien compró un tiquete en una diligencia, ¿recuerdan? Bueno, no que porque hayan estado allí, ¿verdad? Sino que porque hemos visto las historias de las diligencias, ¿verdad? Y entonces resulta que es un solo carro con 2 asientos, eso es todo, pero vendían tiquetes de primera, de segunda y de tercera clase. Y se queda un tipo: qué raro, pues todos vamos en la diligencia, pero como tiquetes de primera, segunda, tercera clase. No, yo voy a comprar los de tercera clase. Entonces iban todos en el camino y iba pensando: qué tontos los que pagaron primera clase, todos vamos exactamente igual, ¿verdad? Pero allá a la tarde empiezan a bajar una montaña, y cuando llegan a un plano había como de, no sé, 800 metros. Y entonces para el señor de la diligencia y dice: los de primera clase se quedan sentados, los de segunda clase pueden bajar y subir la montaña y nos esperan al otro lado, y los de tercera clase tienen que bajarse a empujar la diligencia. Yo quiero ser un siervo del Señor de tercera clase, amén, de los que se embarrialan las patas empujando la diligencia, sirviendo al Señor, batiendo barro. Yo no quiero ser de primera clase, no quiero estar ahí sentado mientras la obra del Señor está caminando. No quiero ser de segunda clase, de los que se van y no les importa, solo cuando ya las cosas estén mejor otra vez ahí llego. Yo quiero ser de tercera clase, de los que se bajan y baten barro. Amén.
Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Renovar nuestro pacto delante de Dios. Renovarlos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Lo mejor es seguir cumplidamente su palabra. Esto nos lleva a vivir una vida plena realmente en Él. Nosotros debemos de buscar hacer realmente la voluntad de Dios. Por eso les dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Es que nosotros no estamos aquí en la obra del Señor, sino para servirle a Él. Y saben que eso es un privilegio. Es un privilegio, es un honor. Una vez llegó a la iglesia un conferencista, no hace como unos 2 años, que no sé cuántos títulos tiene. Ahí me llenaron el papel de maestrías y gestos y servicios. Y yo, si yo leo todo esto, le voy a quitar, no sé, 15 minutos. Entonces yo solamente vine y le dije: y vamos a pedirle al hermano, el siervo del Señor. ¿Está bien, hermano? Y después me dice: nunca me habían llamado tan lindo. Siervos de Dios. Eso es lo que somos, siervos del Señor. Y es lo que Él quiere que seamos, mis hermanos. Entonces, número 1, acerquémonos a Dios. Amén. Número 2, que tengamos arrepentimiento real. Revisemos, busquemos qué hay que quitar, qué hay que sacar. Número 3, renovemos nuestro voto con Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo esté haciendo en su obra? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo esté realizando? Número 4, reforme su devoción. Dice el versículo del 15 al 19. Entonces reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandato del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová. De allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a sacrificarse el día primero del mes primero a las 8, y los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y sacrificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Reforme su devoción. El Señor quiere que le sirvamos, pero de la forma que Él quiere que le sirvamos. No es como Él quiere que le sirvamos, pero no es como yo quiero servirle, es como Él quiere que le sirvamos. Y saben, mis hermanos, mi esposa tiene una frase muy bonita que me corrigió, porque yo empezaba: es que ¿cómo era que yo decía? Es que los que quieran ayudar en tal cosa, yo decía, los que quieren ayudar con esto, y los que quieren ayudar con esto. Y cuando íbamos para la casa me dice: mi amor, es que yo creo que eso está mal. ¿Cómo está mal? Sí, eso de ayudar, Dios no necesita que yo le ayude, Dios necesita que yo le sirva, que son dos cosas muy diferentes. Dios no quiere mi ayuda, Dios quiere mi servicio. Porque cuando yo ayudo a mi forma. Y entonces viene el pastor Tony y me dice: puedo ir a predicar, y yo ayudo a mi forma. Es que pero yo le ayudo, pero otro día, porque ese día no, yo le sirvo al Señor. Si el Señor me quiere aquí estoy.
¿Me doy a entender, hermanos? Dios no quiere que usted le ayude. Dios no anda buscando ayudantes. Dios anda buscando siervos, siervas, que vengan, que hagan las cosas como Él quiere que se hagan. Y entonces ellos vinieron y limpiaron todo y recogieron todo e hicieron todo, porque Dios ya había determinado cómo tenía que estar ordenado su templo. Mis hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un Dios que lo que le pidió a la gente cuando Él estuvo caminando sobre esta tierra es lo mismo que nos pide ahora. No solamente eso, nos dejó su manual. Nosotros no tenemos que andar inventando. Todo está aquí. ¿Cómo quiere que yo le sirva? ¿Cómo quiere que yo le adore? ¿Cómo quiere que yo me arrepienta? ¿Cómo quiere que yo le busque? Aquí está todo. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos o no queremos hacerlo. Estos cambios van en dirección hacia Dios. Si conocemos a Dios, tenemos todo lo necesario para agradarle. Pero claro, si usted no le conoce, si usted no sabe lo que Él pide, si usted no se ha tomado el tiempo de leer este manual, no estoy solo, ¿verdad? Él quiere que le sirvamos de la forma que Él quiere que le sirvamos. No es como a mí me gusta o como yo quiero. Jesús limpió el templo cuando estuvo entre nosotros y dijo: ellos lo han hecho una casa de ladrones. ¿Por qué? Porque la gente empezó a hacer las cosas como quiso y no como Dios había dicho que se hicieran. Amén. Todo el que piense hacer negocio con la palabra de Dios está haciendo el reino de Dios, está haciendo que el reino de Dios sea una cueva de ladrones. Y de estos hay muchos ahora. Hay muchos que están haciendo negocio. A veces cuando a mí me dicen: es que los pastores todos tienen carro último modelo, y yo: ¿dónde están para ir yo? Porque el mío ya acaba de cumplir 30 años, el mío. No, es que no son todos, pero sí los hay. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, tengamos siempre este cuidado. Estemos donde se predique la palabra de Dios correctamente, donde usted está leyendo la palabra, donde usted está interpretando la palabra, ahí quédese. Ay, que puede ser que estén poquitos y puede ser que no haya aire acondicionado. No importa, usted está siendo alimentado de la palabra de Dios. Y eso es lo que cuenta, y eso es lo que se necesita, y eso es lo que se requiere. No podemos agradar a Dios si buscamos el beneficio propio. No se puede. Si no estamos dispuestos a sacar de nuestras vidas lo que va en contra de la palabra de Dios, no podemos buscar un avivamiento. Es simple, no funciona. Primero de Reyes 15:12 dice: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Hay que hacerlo, hay que limpiar, hay que quitar, pero debemos hacerlo como Dios quiere que sea. Como número 5, reconozca la expiación. Reconozca que realmente Dios quiere tener la compensación, quiere darte compensación por lo que estás haciendo. Y vemos a partir del versículo 20, dice la palabra del Señor: y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para la expiación por el reino,
y por la santuario y por Judá, y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciese sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre y de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer holocausto y la expiación. Pues también levitas de la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandato de David de Gad, vinieron vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandato procedía de Jehová por mano del profeta. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Ellos hicieron expiación. La expiación no es otra cosa más que la compensación por nuestros pecados. Porque, hermanos, absolutamente nadie en este mundo le puede ofrecer lo que Dios ofrece. Nadie le puede perdonar de sus pecados, solo Dios. Nadie puede compensar nuestros errores, nuestros pecados, nuestra malicia. Solo Dios la puede disculpar, y solo Dios la puede quitar. Mis hermanos, solo un sacrificio perfecto es el que puede quitar esto. Hebreos capítulo 10 versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o no se hace expiación, o no se hace compensación por el pecado. Así que usted no le está sirviendo a cualquiera. Así que usted no le está pidiendo ni buscando a cualquiera. Está buscando al único que puede perdonarle y al único que puede limpiarle de sus pecados. Así, igual fue el sacrificio de nuestro Señor. Fue un sacrificio, fue con alabanza, fue con acciones de gracias. Él hizo esto por cada uno de nosotros. Fue ese día un gran culto. Dios escuchó su confesión y perdonó sus pecados. Ese día Dios envió un gran avivamiento a ese pueblo. Cuando seriamente tenemos presentación por el pecado, el perdón de nuestro pecado, y buscamos a Dios, ese día va a haber también un real avivamiento. Y ese día usted puede leer, hermanos, es hermoso. Este capítulo, desde el 29 hasta el 31, 32, usted va a ver cosas tan lindas. Les pongo nada más así como para que ustedes busquen. Llegó el momento que habían tantos sacrificios por ofrecer, porque ellos mandaron y les dijeron: recuerden, el reino del norte solo había quedado la gente miserable. Pero este rey Ezequías no se quedó con la bendición en Judá. Él dijo: vayan, díganles a ellos que vengan, que vamos a hacer sacrificio a Dios, que vamos a tener una fiesta espiritual. Y empezaron a venir, y fueron tantos los sacrificios que esta fiesta tenía que durar 7 días. Pero al final tuvieron que hacer otros 7 días, porque no terminaban de hacer los sacrificios. No terminaban de alabar a Dios, no terminaban de glorificar a Dios. Hermanos, es que cuando Dios trae un avivamiento a nuestras vidas, cuando Dios trae un avivamiento a nuestra iglesia, no se termina. Es más y más y más y más, buscando la presencia de Dios. Y por último, respete
a los ministros de Dios. Ahí en segundo de Crónicas, capítulo 30, como les digo, estamos viendo cada uno de estos pasajes. En el capítulo 30, en el versículo 27 dice: después los sacerdotes y levitas puestos de pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. Pone en coma y dice: al cielo. Porque Dios siempre deja a una persona encargada para una congregación. Amén. Ellos pudieron haber seguido ahí alabando y glorificando y sacrificando y todo lo demás, pero había una voz oficial. Había una voz oficial. Esa voz oficial era la de los profetas, era la de los levitas, era la de los sacerdotes. Entonces, después de que hicieron todo esto, dice el versículo 27, después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo. Qué lindo que es bendecir a un pueblo que quiere ser bendecido. Amén. Qué lindo que es dirigir a alguien que se deja ser dirigido. Qué lindo que es aconsejar a alguien que se deja ser aconsejado. Qué lindo es orar por alguien que está haciendo la voluntad de Dios y no que anda ahí como cabrito, como cabrita. Mis hermanos, el trabajo del pastor no es sencillo, no es fácil. Pero alguien tiene que hacerlo. Y ya vemos quienes le hemos dicho al Señor: sí. ¿Qué condiciones? Ninguna. Diga usted. Diga usted a dónde, diga usted cómo, diga cuándo, ya está, eso es todo. Y entonces, mis hermanos, fue lo que pasó precisamente aquí. Respeto a Dios se manifestó en respeto a los levitas y en respeto a los sacerdotes, porque Dios los había puesto a ellos. Un rey en una ocasión dijo: yo soy el rey, voy a ir al santuario a ofrecer sacrificio. Y detrás se fue el sacerdote y se fueron un grupo de levitas: rey, no lo haga, rey, no lo haga. Y cuando este rey se volvió a dar el incienso, en ese mismo acto, su mano se llenó de lepra. Ahí mismo. Ahí mismo. Porque Dios tiene sus reglas. Porque Dios tiene sus siervos. Porque Dios tiene sus personas. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Orando, aconsejando, considerando. Y mucho también las esposas de los pastores tienen que aguantar tanto. Yo le contaba a mi hermano hace como un año. Había tenido una cantidad de trabajo muy fuerte, no paraba, los fines de semana no paraba. Entonces le digo a mi esposa: saque tal día, creo que era un jueves, saque tal día porque ese día vamos a relajarnos ese día. Entonces ella sacó jueves y viernes, yo saqué jueves porque el viernes ya tenía un compromiso, y el miércoles al mediodía pasó una situación con una familia de la iglesia, y nuestro día de pareja fue en un cementerio y yo predicando en un cementerio. No todas las esposas aguantan estas cosas, hermanos. Por eso, dele gracias a Dios por la esposa del pastor. Amén. Mis hermanos, no es sencilla la obra del Señor. No es sencilla la obra del Señor. Y el Señor, mis hermanos, aquí yo me imagino, mis hermanos, los sacerdotes, los levitas probablemente estaban allí, y las esposas, ellos, ¿ustedes qué piensan que estaba pasando con ellos mientras el pueblo estaba alejado de Dios?
Sabían que ellos vivían del mantenimiento de lo que se daba en el templo. ¿Y qué le estaban dando al templo si estaban los dioses ajenos? Nadie estaba dando nada. Probablemente los levitas, probablemente haciendo tortillas para ir a vender. Probablemente, yo no lo sé. Tal vez las esposas de los sacerdotes viendo a ver qué túnica cosían para que la vaya a vender porque se necesitaba comer. Y llega este momento, yo me imagino más de una esposa, ¿para qué vas a pedir por ese poco de gente horrible que vea cómo estamos? Ya me quedé solo. Mis hermanos, pero dice la palabra del Señor, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario. Al cielo llegó la oración, porque Dios tenía a sus hombres. Y Dios dijo, voy a oírlos a ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero quiero explicarlo, ¿ok? Pues, ay, qué lindo traer al hermano para que hable. No, vamos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si ese pastor le está hablando a usted con la palabra de Dios, o búsqueme usted algo superior a la palabra de Dios. Hermano, es que yo ya, mi esposa ya como que ya yo no quiero seguir, ya yo no tengo ganas de seguir con ella. Y el pastor le dice, me parece bien. De veras, sí, me parece bien, va a seguir con ella, pero sin ganas, pero va a seguir. Punto. Porque fue la persona que usted escogió. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero a veces al Hijo de Dios no le gusta. A veces hay personas que buscan consejería en el pastor para que le digan lo que quieren oír. Ay, pastor, es que vea que estoy trabajando tantísimas extras y estoy ganando tanta plata porque en diciembre quiero hacer un viaje y por eso no puedo ir a la iglesia. ¿Usted cree que el pastor le da, ay, hermanita, qué bendición, me manda una tarjeta? No. ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Pasear o servir al Señor? ¿Honrar al Señor o no honrarlo? Pero a veces no les gusta. Y entonces dice la palabra, obedeced a vuestros pastores cuando hablen aquí y sujetaos a ellos, porque ellos están sujetos ¿a dónde? Aquí a la palabra de Dios, porque ellos velan por vuestras almas. A veces yo me despierto en la madrugada y estoy dele y dele orando por esto, orando por aquello, pensando en aquí. Y a veces mi esposa me dice, ¿está despierto? Sí. ¿Qué está pensando? En esto. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, nos guste o no nos guste, vamos a dar cuenta. Amén. Pero solo que hay dos formas de dar cuentas: para que lo hagan con alegría o no quejándose. A veces las oraciones de los pastores se convierten en quejas. En quejas y quejas y quejas. Un día me preguntaba a mi esposa, mi amor, pero usted que o sea, tiene tanto por qué orar, ¿cómo coordina la oración? Me decía ella, ¿cómo la coordina? Yo le digo, yo nada más me imagino, cierro mis ojos, me imagino al frente a mi jefe en un escritorio y le empiezo a poner vea esto, vea esta situación, vea lo que está pasando aquí, vea aquí, vea. A veces se convierte en una queja. Porque somos humanos, también nos cansamos. Antes las iglesias bautistas hace muchos años, casi todas, ahorita solo algunas, pero prácticamente todas las iglesias bautistas tenían cultos en la mañana y en la tarde. Mi hermana Yadira, ¿se acuerda? En la mañana y en la tarde. Siempre en la mañana era un buen porcentaje de hermanos y en la tarde poquitos. Entonces, muchas iglesias ya no tienen culto en la tarde. Entonces, cuando yo estuve aquí en Cartago hace como unos 6 años,
intentamos empezar a meter un culto en la tarde, pero vea qué bonito lo hicimos, hasta con cafecito. Cafecito, compartir, de 4 a 5, de 5 a 6 un culto, 6, 6 y media. Al principio llegaron muchos, después llegaron pocos y después llegaron los de siempre, los que siempre están comprometidos. Y les voy a contar algo que no salga de Costa Rica, ¿verdad? Le digo yo a mi esposa, los que no llegan están en la casa con chancletas, viendo resúmenes deportivos o quizás en el mall comiendo. La verdad es que yo también tengo derecho. Yo también tengo derecho a estar con las chancletas puestas el domingo a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ¿por qué no? Y si ellos no vienen porque no quieren, y al final estoy sacrificando a los que siempre vienen porque de todas maneras van a venir. Ay, qué dura palabra, ¿verdad, hermanos? Porque vamos a dar cuentas o con alegría o con queja. Pero ¿saben qué? Con queja no es provechoso, ni para la oveja ni para el pastor. O sea, es un esfuerzo que no va a representar mayor beneficio. Ustedes pueden seguir leyendo ahí, resumiendo, el avivamiento del rey Ezequías reconocido por la historia al punto que este rey, solo de este rey, se dice entre las últimas palabras que fue sepultado precisamente junto a las tumbas del rey David. O sea, en otras palabras, lo enterraron con las personas, con la familia del rey, no en los sepulcros de los reyes, sino en el sepulcro especial que David tenía. Ahí lo enterraron precisamente a él. Lo vemos en el capítulo 32, versículo 33. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Para que haya un avivamiento, regresemos a Dios. Para que haya un avivamiento, arrepintámonos de nuestros pecados, cambiemos. Para que haya un avivamiento, renovemos nuestro voto y nuestra lealtad a nuestro Dios. Para que haya un avivamiento, debemos tener una devoción real hacia nuestro Dios. Para que haya un avivamiento, tenemos que entender la expiación, la reparación que Dios da. Y para que haya un avivamiento, debo respetar a los ministros que Dios ha puesto en medio de nosotros. Si hay un momento que la iglesia del Señor y que el pueblo del Señor debemos buscar un avivamiento, es precisamente ahora. Con todo lo que está pasando en el mundo, yo digo, es el tiempo donde se van a apartar los niños de los hombres. Es el tiempo donde se van a apartar los que realmente honramos y amamos al Señor de los que solamente juegan de iglesita. ¿De qué lado estoy? ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Cerramos nuestros ojos. Por su palabra todo empieza, todo termina, todo acaba y vuelve a empezar. Cantamos ahorita hace unos minutos. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Quiero un nuevo inicio en mi vida. Quiero un nuevo inicio en mi relación con Dios. Hay cosas que tienen que acabar y hay cosas que Dios puede restaurar, pero va a depender de la forma que usted y yo lo hagamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Padre, tú sabes que es todo un reto. Es todo un reto hablar tu palabra tal y como está, Señor.
Pero también, Señor, entiendo que es una gran bendición cuando la entendemos. Entiendo que es una gran bendición cuando la interiorizamos, Señor, y la hacemos real en nuestra vida, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, mi buen Dios. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas, solamente quiero decirte, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo quiero decirte que todo inicia con este paso, donde tú decididamente le dices: Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Yo sé que soy pecador, yo sé que te he fallado, pero hoy quiero recibir tu perdón. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que a partir de ahora tú seas el centro de mi vida. Hay alguien aquí que no le ha dicho esto al Señor y quiere decírselo en esta mañana. Yo sé que el pastor te va a tomar y te va a explicar de qué estamos hablando, pero si tú tienes este deseo en tu corazón, puedes hacerlo ahora. También, hermano y hermana, llegó el tiempo de demostrar dónde estamos parados. Si tú quieres un avivamiento en tu vida, si tú dices: hay cosas en mi vida que no me gustan, hay cosas en mi vida que quiero cambiar, hay cosas en mi vida que Señor, yo sé que no te agradan, pero no he tenido las fuerzas para cambiarlas, para denunciarlas, para quitarlas. Señor, a partir de hoy yo me comprometo contigo, Señor, a trabajar en estas áreas. Yo no te voy a pedir que pases, pero si tú le quieres responder al Señor, Él te está escuchando. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él está escuchando tu corazón y le puedes decir ahora, responderle. Ya Él te habló a partir de su palabra. Él te habló. ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le estás respondiendo? Pero si le estás respondiendo algo, sí me gustaría que levantes tu mano, porque yo quiero orar contigo. Quiero ser parte de eso. Quiero decirle: Señor, mira estas manos levantadas que están haciendo un pacto contigo en esta mañana. Alguien le quiere levantar la mano y decirle: Señor, te escuché. Señor, escuché tu mensaje. Señor, escuché lo que tú me hablaste. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén. No pierdas esta oportunidad. Dios te bendiga. Dile: Señor, Señor, escuché. Dios te bendiga. Escuché lo que tú me dices, Señor. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por las oportunidades que nos das, Señor. Gracias porque podemos hacer un cambio, gracias porque podemos buscarte. Gracias, Señor, porque como dice este canto, por tu palabra todo acaba y también todo vuelve a empezar. Ayúdanos a empezar bien, ayúdanos a empezar honrándote, ayúdanos a empezar buscándote, ayúdanos a tener arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Ayúdanos a revivir, Señor, ese don que tú has dado. Ayúdanos a revivir nuestro servicio a ti, Señor. Ayúdanos a reconocer la obra expiatoria que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a trabajar mano a mano, palmo a palmo con el siervo que tú has levantado en esta tu obra, Padre. Gracias por el avivamiento que tú puedes hacer, Señor. Inícialo en nuestros corazones. Déjanos ser los primeros. Déjanos ser como en esa diligencia, los que nos bajamos a batir barro, Señor, a empujar tu obra, a buscar tu obra, Señor, y no estar allí, Señor, solamente de espectadores, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, mis hermanos.